Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy viernes estamos aquí en presencia del doctor Angelino Garzón, quien desde hace un mes se comprometió a acompañarnos precisamente hoy 26 de febrero del año 2016, porque en la tarde de este día estará realizándose en Cali, en el Hotel Espigua, el evento Vamos Juntos por el Sí a la Paz. Un evento que él ha convocado desde el mes de octubre del año anterior y que tiene un espíritu estrictamente ciudadano, en el cual, además de varios expositores, va a haber presencia de la comunidad académica, periodística, social y empresarial de la región para mostrar que los colombianos y que sectores de opinión muy concretos seguimos apostando por el sí a la paz. Este es pues el tema de conversación que vamos a tener en este rato con Angelino Garzón, ex vicepresidente de la República, ex gobernador del Valle y ex candidato a la alcaldía de Cali en las elecciones anteriores. Buenos días, doctor Angelino, y gracias por estar en el programa. José Alberto, muy buenos días para usted. Mi saludo fraternal para todo el equipo periodístico y técnico del Canal 2, el canal de Nuestra Gente, y también para todas las personas que habitan en la parte urbana y rural de Cali y el Valle del Cauca. Doctor Angelino, usted ha invitado a un evento que la gente al principio pensó, bueno, esto debe ser un embeleco que Angelino se creó después de las elecciones, pero con el correr de los meses, la verdad es que el evento ha tomado fuerza al punto que hoy vamos a tener en Cali, por ejemplo, al ministro del posconflicto, a Rafael Pardo Rueda, y vamos a tener a representantes de las Naciones Unidas, a representantes de la Agencia Colombiana de la Reintegración, a representantes empresariales como Fabio Villegas, expresidente de Avianca, y que próximamente va a tener un juego importante en otro conglomerado empresarial en Colombia, y como ellos representantes de algunas delegaciones diplomáticas. Díganle a mi mamá y a las vecinas de mi mamá y a la gente común y corriente por qué ese evento, cuál es como la almendra, qué es lo que usted busca con esta convocatoria. Primero, ser coherente con mi historia. Yo he sido un hombre luchador por la defensa de los derechos humanos y por el logro de la paz en nuestro país. Y en segundo lugar, consideré importante convocar para hoy 26 de febrero a una reunión nacional en Cali, a muchas personas del gobierno nacional, de la comunidad internacional, de los medios de comunicación, de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo el lema Vamos Juntos por el Sí a la Paz. El propósito es contribuir a conformar un amplio movimiento político y social
por el sí a la paz. Que esta diversidad de opiniones respaldemos ampliamente los acuerdos a que llegue el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y también que promovamos que haya un diálogo directo entre el gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y le exijamos al Ejército de Liberación Nacional que cesen las acciones violentas y que pongan en libertad a todas las personas secuestradas. A propósito de esta convocatoria que usted está haciendo, en las últimas 2 semanas ha habido un gran descontento en muchos sectores de opinión del país por lo que se ha considerado un abuso a la confianza de parte de las FARC cuando, a partir de las jornadas pedagógicas que se convinieron en la mesa de negociación entre las partes, se ha encontrado evidencia de que representantes de las FARC han estado armados, o en todo caso con escoltas armados, en escuelas y en plazas públicas de algunos municipios, no solo de La Guajira, sino que ya se ha comentado que en el Guaviare, en el Meta, también ha ocurrido esto con anterioridad. ¿Usted qué lectura le da a este acontecimiento, doctor Garzón? Pues que no podemos estar de acuerdo con la idea de que hayan voceros de la guerrilla de las FARC haciendo actividad política con presencia de guerrilleros armados, porque eso va contra la democracia y contra la Constitución Política Nacional. Pero lo que pasó en el corregimiento del Conejo, en La Guajira, donde pasó realmente esto, es una pendejadita con relación a los asesinatos, a los secuestros, a las desapariciones forzadas, a la usurpación de tierras, al desplazamiento de millones de personas, con relación a la muerte por desnutrición de niños en La Guajira, con relación a la liquidación a sangre y fuego de un movimiento político como la Unión Patriótica, o de sectores sindicales o de los derechos humanos. Por lo tanto, lo del Conejo fue una simple pendejadita. Afortunadamente le puedo adelantar que tanto el gobierno nacional como la guerrilla de las FARC, con la mediación de los gobiernos de Noruega y Cuba, ya en la mesa de diálogo en La Habana han superado esto y ya están buscando una solución que permita avanzar en el diálogo y en acuerdos directos entre la guerrilla de las FARC y del gobierno nacional, incluyendo las dos posturas, incluyendo que las FARC dicen que constituyente y el gobierno nacional dice que plebiscito. Al final yo sé que van a llegar a un acuerdo, y lo que buscamos nosotros con esta reunión del 26 de febrero es que la reunión sea el inicio de un gran movimiento que respalde políticamente mediante una consulta popular el acuerdo que llegue el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana. Porque lo importante es que van a llegar a un acuerdo. El gobierno nacional tiene la voluntad política y la guerrilla de las FARC tiene la voluntad política de construir un acuerdo. Este año, la fecha no es lo fundamental es el acuerdo. Necesitamos que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC lleguen a un acuerdo de paz en La Habana y que este acuerdo también se pueda hacer con el Ejército de Liberación Nacional, porque el tema de la paz debe significar tener un país sin guerrillas. ¿Para qué? Tener un país sin guerrillas para que el país sea mejor, para que el país sea más dialogante, para que el país sea más democrático, sea más equitativo socialmente. Angelino Garzón, usted acaba de mencionarlo. Ahora hay una discusión entre si es plebiscito o es asamblea constituyente. Juan Manuel Santos ha planteado: adelantaremos el plebiscito, gústeles o no a las FARC. Y las FARC se mantienen en su posición de que cualquiera que sea el mecanismo de refrendación debe ser producto de la mesa de negociación y no de la imposición de una de las partes. Usted está optimista en cuanto a que van a lograr un acuerdo en ese punto, pero puede que haya muchos intereses, inclusive de la clase política, para que eso no sea así. ¿Cómo resolver ese entuerto que aparentemente es pequeño, pero que puede terminar siendo la piedra en el zapato de este proceso final?
Es que hay que evitar vender mentiras como verdades. Ya hay una decisión política del presidente Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC en cabeza de Timochenko, que es llegar a un acuerdo de paz en La Habana. Y obviamente que tienen la voluntad de encontrarle solución al tema de la constituyente y el plebiscito. Por eso nosotros tenemos que evitar que en nuestra reunión del 26 de febrero se polarice entre los partidarios de la constituyente y el plebiscito. La reunión del 26 de febrero va a reafirmar, nosotros estamos por respaldar políticamente el acuerdo que llegue el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana. Y esto debe ser mediante una consulta popular, pues lo haremos. Pero yo lo que creo es que no podemos seguir polarizando el país de lo que pasó en el Conejo, de si es constituyente o plebiscito, cuando hay una decisión política del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC de construir un acuerdo en La Habana, Cuba. La presencia de Rafael Pardo Rueda, ministro del posconflicto, en el evento que usted está liderando, debe ser leído como que el gobierno nacional está avalando esta convocatoria que usted hace, que la ve con buenos ojos, que hay un acuerdo, digámoslo, tácito entre el gobierno o algunas instancias del gobierno y usted y los movimientos que usted representa. Pues mire, la reunión de hoy es una reunión que yo convoqué de manera independiente y soberana. Yo no recibió ni un peso del gobierno nacional, ni un peso de la guerrilla de las FARC para promover esta reunión. Esta reunión se está haciendo con la colaboración de sectores empresariales de la comunidad internacional y es una reunión que hemos hecho con nuestros propios esfuerzos, con las uñas, como se dice popularmente. Obviamente que yo tenía el deber de invitar al gobierno nacional y invité al ministro del posconflicto, Rafael Pardo, y agradezco que él ha dicho que él viene. También viene por parte del gobierno el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera, el director de Colombia Joven, Juan Carlos Reyes, y viene el director de la Agencia de Reintegración de Colombia, el señor Mitrotti, y eso me parece positivo. Viene también el director para los derechos humanos en Colombia de las Naciones Unidas, viene el director de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OIE, para Colombia, viene la representante para Colombia de la UNICEF y viene también de la Agencia de Cooperación Española y vienen también empresarios sociales, sindicales, viene la dirección de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, de la CGT del Valle, viene gente. Y por lo tanto, viene el doctor Fabio Villegas, expresidente de Avianca, quien se va a poner al frente de un movimiento de la ciudadanía por el Sí a la Paz. O sea, y obviamente que viene el señor Víctor Seve, croata, que viene promoviendo el diálogo sur-sur entre países con experiencia de paz. De modo que esta es una reunión que yo la denomino de la diversidad. Es una reunión de la diversidad para unirnos en torno al propósito del Sí a la Paz. ¿Y qué le dice usted a personas, medios, sectores de opinión que están planteando esto es una estrategia de Angelino para reencaucharse políticamente, para ganar protagonismo, para no perder vigencia, para que hacerse notar del gobierno central? ¿Qué le dice usted a quienes tienen ese tipo de planteamiento? Que lo que yo ya hice en la vida ya lo hice. Yo ya fui vicepresidente de la República, ya fui gobernador del Valle, ya fui ministro del Trabajo, ya fui constituyente, ya fui embajador. O sea, ya ese es un acumulado que le guste a quien le guste o no le guste. Ya le pertenece. Ya me pertenece. Y entonces, yo creo que en los temas de la paz debemos evitar mezclar peras con manzanas. La reunión de hoy es una reunión totalmente independiente de temas electorales o políticos. La lucha por la paz es una lucha política, porque la ciudadanía tiene el deber y el derecho a construir a un país en paz. Yo creo que lo más importante del acuerdo de paz en Colombia es tener un país sin guerrillas.
Doctor Angelino, me llama la atención que en todo ese grupo de invitados notables que usted ha mencionado, no veo a nadie, no escucho el nombre de ningún representante de la Iglesia Católica. Esto lo digo porque como usted es un hombre tan cercano a la Iglesia Católica, al Señor de los Milagros de Buga, a Monseñor Darío Jesús Monsalve y a otros prelados de la Iglesia Católica, pues uno esperaría que la Iglesia Católica tenga presencia. Yo tuve aquí la semana pasada al padre Fray Francisco Leudo, el director de Pastoral Social de Cali, y le pregunté si ellos iban a estar, y él, digamos, lo que me contestó, que veían con muy buenos ojos lo que se estaba haciendo esta convocatoria, pero no me precisó que la Iglesia Católica va a tener presencia en el evento como tal. Pues hemos invitado a los señores obispos, incluyendo a Monseñor Darío Monsalve, pero yo no tengo la facultad legal ni espiritual de obligar absolutamente a nadie a ir. Nosotros invitamos, y cuando a una persona le llega una invitación, la persona dice yo voy o no voy. Por lo tanto, hemos invitado a los señores obispos, a muchos padres, y esperamos que ellos vayan, pero yo no puedo garantizar que están presentes, eso solamente lo garantizan ellos. ¿Pero usted también ha invitado a pastores y representantes de otras confesiones religiosas? Sí, señor, se ha invitado ampliamente, pero no es una reunión ni para partidos políticos, ni para credos religiosos, ni para parlamentarios, es una reunión por la paz. Ese punto es muy importante porque, y usted como que me está leyendo el pensamiento, tiene virtudes telepáticas el doctor Garzón, porque ya le iba a preguntar, y nos vamos a encontrar allá a emisarios de Dilian Francisca Toro, de Maurice Armitage. Se lo digo porque en el afiche de propaganda de su evento aparece Dilian Francisca Toro y aparece Maurice Armitage. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿y será que van a venir parlamentarios y dirigentes políticos a mojar prensa y a mostrarse en la vitrina para copar el evento y entonces convertir un evento ciudadano y cívico en un evento político? Yo no descarto que hayan dirigentes políticos o parlamentarios, pero no es un evento hecho para los partidos políticos, ni para parlamentarios, ni para credos religiosos. Y obviamente que hemos invitado al señor Mauricio Armitage como alcalde de Cali, es que él es el alcalde de Cali. Y él ya le aceptó la invitación. Y hemos invitado a la doctora Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle. Ellos han manifestado que van a asistir. Ver para creer, como decía Santo Tomás, esperemos hasta las 3 de la tarde para ver si ellos van o no van. Bueno, y una pregunta de cuña. La gente que quiera ir, que nos vea en el programa y diga, hombre, me interesa ese evento, pueden ir, hay que inscribirse, hay que pagar. A las 3 de la tarde puede ir al Hotel Spigua, inscribirse allá y entrar. Sin pagar ningún peso. No, no hay que pagar ni un peso. No tiene que mostrar credencial de ningún partido, nada. De ningún partido ni nada. Diga que está interesado por la paz. Esta reunión no es para discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la paz. Todo el que esté en la reunión es porque está de acuerdo con los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana y porque está de acuerdo por el sí a la paz. Bueno, ayer tuvimos en nuestro programa un historiador, al doctor Pedro Hernando Sevillano. Él, que es un historiador de Guapi, ha trabajado mucho el tema de la discriminación y la exclusión histórica desde la colonia que han tenido las minorías afrodescendientes e indígenas en Colombia, y su hipótesis es que todos estos procesos políticos son un poco la negociación de la clase blanca y criolla de Colombia, pero manteniendo siempre en exclusión a los indígenas, a los mestizos y a los negros. Usted, imaginándose que firmamos el acuerdo de paz, ¿qué le plantearía como dirigente político que ha sido al gobierno nacional que debe hacer con esas minorías y con esos territorios donde están los negros, los indígenas y los mestizos más pobres de Colombia? Que dentro de una política de derechos humanos desde el Estado colombiano debe haber una política de inclusión social, de diálogo social y contra la discriminación de comunidades indígenas y afrodescendientes. El tema de los indígenas en Colombia tiene que ver desde
la invasión del gobierno español a nuestros territorios. Lo que hubo fue una invasión de España a nuestros territorios y un sometimiento a las comunidades indígenas a la fuerza en nuestros territorios. Desde ese mismo momento empezó la discriminación contra las comunidades indígenas y también nosotros no teníamos población afrodescendiente en América. Entonces, los trajeron como esclavos del África y obviamente los tuvieron muchos años como esclavos en nuestro continente y ahí empezó la discriminación contra las comunidades afros. O sea, la discriminación contra las comunidades indígenas, que eran los que poblaban nuestros territorios, tiene que ver desde un sometimiento militar y religioso que se hizo sobre ellas desde hace más de 500 años. Y a la población afro tiene que ver con la esclavitud. La población afro hizo presencia en nuestro continente a partir de la figura de esclavos. Y obviamente fueron sometidos, fueron discriminados. Y eso desafortunadamente se mantiene hasta hoy. Yo sí creo que a todo nivel, en los gobiernos locales, regionales, en el gobierno nacional, tiene que haber una política más incluyente en favor de las comunidades indígenas, de las comunidades afros y más participativa. Y obviamente tiene que haber una política pública contra la discriminación racial dentro de una política de derechos. Doctor Garzón. Dígame Angelino, hombre. Bueno, Angelino, pero es que también Angelino por respeto Garzón. A nuestros televidentes, los televidentes muchos no saben que usted se siente más cómodo cuando uno lo llama por su nombre propio, sin ningún otro tipo de adjetivo, pero... Es que yo no me llamo doctor ni vicepresidente. Bueno, entonces en adelante solo Angelino. Muy bien, pero que le quede claro a nuestros televidentes que le estamos tratando con familiaridad porque así lo pide nuestro entrevistado. Angelino, una de las cosas que más resquemor están generando en los sectores opositores a este proceso de negociación es el planteamiento de que los guerrilleros, especialmente los comandantes, los que tienen más poder, van a terminar premiados, que no van a pagar cárcel, que van a hacer política, que van a quedar en muy buenas condiciones, que va a haber una oda a la impunidad, etcétera. La revista Semana de la última edición saca una nota sobre cómo viven los presos en los países nórdicos. Y yo quiero que usted me permita leer solo un párrafo de lo que dicen ellos o de lo que es su filosofía, porque creo que aquí se sustenta mucho de lo que se está negociando, para oír su comentario. El mensaje de la política carcelaria en Escandinavia hace hincapié en privilegiar la necesidad de reintegración del condenado en la sociedad más que en la necesidad de castigo. No se concibe el castigo como justicia, concepción normalmente impartida por las religiones. La justicia en el norte de Europa es asociada con la restitución y con el equilibrio. Si robaste, produces. Si mataste, aprendes el valor de la vida. Es decir, una acción negativa se contrarresta con una acción positiva diametralmente opuesta a la que se incurrió. Pues mire, lo primero que hay que anotar es que toda persona que esté privada de la libertad tiene derecho al respeto de sus derechos humanos. Tiene derecho a que se le respete su dignidad como persona. Las cárceles en Colombia, desafortunadamente, no son centros de resocialización para la democracia, sino son escuelas para el crimen. La gente, cuando va a la cárcel, aprende a robar, aprende a matar, aprende las cosas ilegales. Y eso no pueden ser las cárceles. Las cárceles no son centros para el crimen, sino deben ser centros de la resocialización. Hay una canción mexicana que dice que la jaula puede ser de oro, pero es una jaula. Lo más importante de una persona que está privada de la libertad es que le afectan su derecho a la libertad. Así está en una jaula de oro. Por lo tanto, yo lo que creo es que en el tema de la paz en Colombia, lo más importante es
tener guerrilleros hablando que disparando. Yo creo que es mucho más importante que muchos de esos guerrilleros dejen de ser guerrilleros y hablen en vez de estar disparando o estar pensando en cosas malas. Y eso significa que el tema de la paz en Colombia está muy ligado al tema del perdón, de la reconciliación. Y se lo digo por mi propia experiencia. A mí me mataron una hija en el año 2000. Si a mí la fiscalía me dijera, vea, Juanito Pérez fue el responsable del crimen de su hija, usted pide que lo condenemos, yo digo que no. Yo digo que lo más importante es que esa persona nunca vuelva a incurrir en ese tipo de delitos. Entienda que le quitó la vida a una persona joven como era mi hija y que nunca más lo vuelve a hacer. Porque a él lo podemos llevar 20 años a la cárcel, pero yo con eso no voy a resucitar a mi hija, ni mucho menos. O sea, uno con odios, con venganza, con cárceles, no va a resucitar los muertos. Aquí lo que necesitamos es que nunca más vuelvan a asesinar gente, nunca más vuelvan a haber masacres, nunca más vuelvan a haber secuestros. Yo creo que lo más importante que necesitamos de la guerrilla es el compromiso de no repetición y que contribuyan con el Estado a reparar las víctimas. Aunque el Estado hoy tiene un deber, ya está en la ley de la República, que es reparar a las víctimas de la violencia, incluyendo a las personas desplazadas, a las personas que le asesinaron o le desaparecieron personas. Usted está planteando algo muy importante, que toca el corazón del dolor que esta guerra ha generado en tantas familias colombianas. Y como lo dice también Fran Per, del grupo de negociadores del gobierno, el perdón es una opción individual que solo depende del fuero interior de cada quien, pero la reconciliación es una opción ciudadana, colectiva, por la que debemos apostar como nación. Usted dice, la guerrilla tiene el deber de asegurar, de garantizar la no repetición de estos hechos criminales, pero además de eso también tendría la obligación de la restitución, de la reparación. Y en ese punto le pregunto, ¿usted es optimista que la guerrilla va a poner capitales, va a poner personas de su militancia a trabajar por reparar aquellos daños, digámoslo, materiales que ha hecho en territorios del país, e inclusive poner capitales que están en su haber para que esas comunidades que han sido afectadas se puedan resarcir de sus dolores? Vea, lo más importante en un camino de paz y reconciliación es la voluntad política. Yo creo que lo primero que hay que lograr de la guerrilla es pedirle perdón a la población por todos los daños que le ha hecho a la población civil, con masacres, con secuestros, con minas antipersonas, y también el Estado. El Estado también tiene que pedirle perdón a la población porque muchas masacres, muchas desapariciones forzadas las hicieron fuerzas del Estado. Esto tiene que ser una pedida de perdón recíproca y el compromiso de no repetición. Yo creo que la base para la reparación a las víctimas de la violencia es la no repetición. Y por lo tanto, ya los procedimientos materiales tiene que sentarse el Estado a hablarlos con la guerrilla. Pero para mí lo más importante es que un jefe guerrillero diga, yo dejo de ser guerrillero, con la gente de manera decente, sin el temor de las armas. Y obviamente que podamos volver a tener campos cultivados, campos y minas antipersonas. Por ejemplo, en el desminado humanitario, la guerrilla se ha comprometido y lo está haciendo con el ejército colombiano a ubicar donde hay sitios de minas antipersonas para erradicarlas. A mí me parece muy interesante desde el punto de vista de la reconciliación ver a voceros de la guerrilla trabajando con voceros del ejército colombiano en el desminado de muchas regiones del país. Le reitero, la paz tiene que partir de que es mejor ver guerrilleros hablando que disparando. En ese contexto hay otra preocupación que tenemos muchos colombianos y es ¿qué debemos hacer como país y qué debe hacer el gobierno como gobierno
para evitar que una vez que se firmen estos acuerdos formales para entrar en un proceso de aclimatación de la paz, no vaya a haber una salida de madre de las bandas criminales, de la delincuencia organizada, y se creen fenómenos como las maras, por ejemplo, de El Salvador, que han hecho casi invivible la vida en las ciudades salvadoreñas. ¿Qué le dice usted al gobierno? ¿Qué nos dice a los colombianos que debemos pensar en ese escenario? Que firmado el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Estado tiene dos responsabilidades fundamentales: perseguir a todos los grupos armados ilegales, llámense narcotraficantes, delincuencia común o bandas criminales. Y en segundo lugar, proteger la vida de los guerrilleros que firmen el acuerdo de paz. Porque si se llega a repetir el fenómeno de la Unión Patriótica, entonces aquí significa que no vamos a tener paz nunca. Aquí significa que la gente pueda hacer política, incluso de oposición al gobierno, sin temor a ser asesinada o a ser liquidada a sangre y fuego. Esto significa democracia y más democracia. Significa que el Estado colombiano debe aprender de aquellos países que tienen experiencia de paz. Por eso estamos promoviendo que de la reunión de hoy, 26 de febrero, salga el respaldo a la iniciativa del diálogo sur-sur entre países con experiencia de paz. ¿Usted se refiere a Sudáfrica, a El Salvador, a Guatemala? Salvador, Guatemala, Sri Lanka, Filipinas. O sea, me refiero a mucha gente, a los países del Medio Oriente. Argentina, Uruguay, Brasil. Y entonces estamos pensando en promover esa reunión para abril del año 2017 en Cartagena. Obviamente buscando el respaldo del gobierno nacional, de la comunidad internacional. Por eso la presencia del señor Vítor Seve, el señor croata, que tiene muy buena relación con diferentes países que han tenido conflictos, que han hecho acuerdos de paz, para escucharnos recíprocamente en abril del año 2017. Para mí es muy importante ese diálogo sur-sur entre países con experiencia de paz. Y eso es lo que va a exponer Vítor Seve en el día de hoy en el encuentro, durante 10 minutos. Angelino, gústele o no le guste a muchos colombianos, Estados Unidos es un jugador decisivo en el ajedrez político de un país como Colombia. Las últimas afirmaciones de John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde plantea la posibilidad de un encuentro con los negociadores de La Habana, sin especificar si se va a reunir solo con los del gobierno o si también lo va a hacer con los de las FARC, suena como un espaldarazo al proceso, como un mensaje que le están enviando el país del norte a los colombianos. Nosotros estamos muy atentos y nos interesa que ustedes terminen este proceso de manera finalmente correcta. ¿Cree usted que ese espaldarazo de verdad es tan importante para este proceso o es simplemente una fisonomía política que no tiene resortes para mover esa negociación? En las relaciones internacionales de Colombia es muy importante el papel de los Estados Unidos a nivel comercial, a nivel de la paz, a nivel del fortalecimiento institucional, y como me parece que es muy importante el diálogo hoy de Estados Unidos con Cuba en torno a acabar figuras como el bloqueo, figuras como oprobiosas como la cárcel de Guantánamo, y por lo tanto a mí me parece positivo que el mensaje que ha mandado el presidente Obama y el secretario de Estado John Kerry de tener un diálogo con los voceros tanto del gobierno como de la guerrilla en torno al tema de la paz en La Habana. Bueno, entonces imaginémonos, como esperamos todos, por lo menos nosotros desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, desde la Corporación SECAN, somos parte de esa militancia juntos por el sí a la paz, y por eso estamos comprometidos con apoyar iniciativas como la suya. Nosotros creemos que este proceso debe terminar bien y esperamos que termine bien, pero la pregunta que surge, y algunos pensamos más con el deseo que seguramente con otros elementos de más argumento, y es
El 23 de marzo se puso como el día D desde hace 6 meses. Ya hay sectores académicos y sectores políticos que dicen, hombre, tal vez el 23 de marzo no se va a firmar, pero el 23 de marzo sí se pueden hacer anuncios de parte de los dos grupos negociadores de que definitivamente hay dejación de armas y hay cese bilateral, como precondición para el paso último, que es la firma del acuerdo. Vea, diferenciar lo fundamental. Lo fundamental en torno a la paz no es la fecha. Lo fundamental es el acuerdo. Ahora, yo personalmente creo que el 23 de marzo no se va a firmar el acuerdo. Pero el 23 de marzo pueden haber anuncios importantes, conjuntos del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, en torno a temas de la paz en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es exigirle al gobierno y a la guerrilla de las FARC que firmen el acuerdo de paz. Y no hacer de la fecha lo fundamental, porque lo fundamental es coyuntural. La fecha es coyuntural. Lo importante es que firme un acuerdo de paz en el año 2016. Eso es lo fundamental. Angelino, ha comenzado a... Vea, pero a propósito de eso, de esta reunión de hoy en Cali puede surgir la iniciativa de que convoquemos para los días 29 y 30 de julio una reunión bajo el lema "La ciudadanía tiene el deber y el derecho de contribuir a la paz". La ciudadanía tiene el deber y el derecho de contribuir a la paz. Es una relación de deberes y derechos. Y entonces, pues esa reunión la convocaría esta reunión. Yo lo invito a usted para que analicen dentro de la autonomía del Canal 2, el canal de nuestra gente, que usted dice, si usted nos acompañaría en esta convocatoria. Cuente con eso. Y en para el diálogo definitivo. sur-sur. Estamos dispuestos Bueno, está bien. a este proceso de convocatoria porque creemos definitivamente que así debe ser. Hago una siguiente pregunta, Angelino. Ya comienza a discutirse en algunos sectores también que con respecto a la dejación de armas o mejor a la entrega de armas, se está planteando que habría que hacer algo parecido a lo que hicieron en Irlanda, cuando se negoció entre católicos y protestantes en la guerra con el IRA, que el proceso de dejación de armas allá fue casi anónimo, no digamos invisible, pero no era un proceso donde los guerrilleros entregaban a la luz de los medios las armas, sino que había unas comisiones internacionales que daban fe de que estaban entregando las armas y que estaban a buen seguro, y esto con el argumento de que era indigno poner a los que antes habían sido guerreros, militantes de la guerrilla, a que públicamente entregaran, digámoslo, su bastón de mando en el poder militar. Aquí se estaría hablando de que un proceso similar se podría hacer, que la dejación de armas se haga por instancias ante comisiones internacionales, pero no necesariamente ante los medios de comunicación tradicionales. ¿Usted qué tiene para decir de esto? Vea, ya hay una decisión política del gobierno y la guerrilla de las FARC. Es que están procurando cuántos serían los sitios y dónde serían los sitios de concentración de la guerrilla en un acuerdo de paz. Y que con el acompañamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se buscaría el mecanismo de la dejación de armas. Mire, es muy importante en este camino de la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC que las FARC hayan aceptado entregar las armas. Eso es muy importante. Es que aquí nosotros queremos ver todo unilateralmente y no multilateralmente. Hay que ver también las decisiones que está tomando la guerrilla de las FARC. Que la guerrilla de las FARC estén pensando en dejar de volverse guerrilla y pasar a ser un movimiento político, eso me parece muy importante. Porque, le reitero, yo prefiero ver guerrilleros hablando que disparando. Y por eso digo que lo del conejo, no estamos de acuerdo que haya actividad política armada, pero
esa es una pendejadita con relación a todo lo que nos ha generado la violencia durante 50 años en Colombia. Hace 50 años en Colombia no teníamos 6.500.000 personas desplazadas o víctimas de la violencia. No teníamos víctimas de la violencia, teníamos víctimas de la violencia en cada 50. Pero estos a 50 años de conflicto armado en Colombia no nos ha dejado sino tragedias y miserias. Eso viene desde el 64. Entonces, yo sí creo que la paz presupone mucha generosidad, presupone reconciliación y presupone tomar la decisión, gobierno y población civil y la guerrilla, de construir un país mejor, más democrático, más incluyente, más respetuoso de la diferencia. Los colombianos venimos escuchando hablar de la paz, bueno, los que tenemos ya edades adultas, desde niños oímos hablar de guerra y paz, guerra y paz. Han existido algo así como 5 o 6 intentos de negociación con las FARC, por lo menos que yo tenga conciencia. Este pareciera ser que es el intento más consolidado, más promisorio. Por lo menos yo no había visto un proceso donde la guerrilla pareciera estar tan dispuesta finalmente a dar el salto político. Realmente puede que para los muchachos, los más jóvenes, esto no esté tan claro, o para los muy mayores pueda que el escepticismo los inunde y digan, no, esto es más de lo mismo. Pero yo sí quiero pensar, Angelino, que llegó la hora de que Colombia, como dijo el Papa Francisco, no puede perder la oportunidad. Realmente usted, allá en su corazón, en su fuero interior, en su capacidad de análisis como hombre público que ha sido, ¿usted cree que esta vez sí vamos a lograrlo? Vea, si yo no estuviera convencido de que vamos a la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, no me hubiera puesto a convocar ese movimiento de la población por el sí a la paz, loco que estuviera. Y usted y yo tenemos una cosa en común, es que nosotros vimos nacer las guerrillas en Colombia en el 64. Hemos visto cómo el conflicto se fue desarrollando y se fue degradando. Y por lo tanto, yo creo que estamos ante un hecho inevitable, que no tiene reversa. Es que en el año 2016 se va a firmar el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y eso hay que meterle pueblo. Y creo que a eso hay que respaldarlo con una consulta política muy grande. A los partidarios del no hay que respetarlos, pero la mejor respuesta a los partidarios del no es decirles que el sí a la paz va a ser respaldado por más de 10 millones de votos en todo el país. Yo quiero contribuir a ese propósito. Quiero morirme tranquilamente de haber luchado por un país en paz, un país sin guerrilla y por un país más democrático y más incluyente. Juan Manuel Santos dijo hace algunos días que el plebiscito iba, gústeles o no, a las FARC. Y las FARC se mantienen en su planteamiento de que debe ser producto de un acuerdo entre las partes y además pareciera que están más inclinadas por una convocatoria a una constituyente. Mirado en perspectiva el problema, el mecanismo de refrendación, mejor, usted, por su formación, por su experiencia, ¿cree que el plebiscito es mejor como alternativa, como instrumento político, o la constituyente podría jugar un papel similar para refrendar estos acuerdos? Vea, lo mejor y la base para que haya constituyente, plebiscito, como lo quiera llamar, es que haya un acuerdo de paz. Porque si no hay una firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y los FARC, lo demás es pura carreta. De modo que lo que tenemos que exigirle al gobierno y a la guerrilla de las FARC es que por favor firmen el acuerdo de paz. Firmado el acuerdo de paz, yo estoy seguro que ellos se van a poner de acuerdo cuál es el procedimiento a seguir, si es constituyente, si es plebiscito, puede ser una consulta y a partir de la consulta se puede convocar una constituyente. Hay tantos mecanismos, pero eso hay que dejárselo a ellos. Si a usted le dijeran, por lo menos los opositores,
opositores a este proceso de negociación, hombre, pero ¿cómo van a permitir que le entreguen una jurisdicción especial a las FARC y les den un cupo de 15, 20 congresistas excepcionalmente? Eso es premiar a los bandidos, es premiar a los asesinos del pueblo. ¿Usted qué le contesta a los dirigentes políticos que están atizando este tipo de planteamientos? Que lo que vamos a tener es a Timochenko, a Iván Márquez, a Catatumbo, a Joaquín Gómez, a todos ellos como congresistas al lado de personas que nunca han estado en la guerra, y que esto es casi que premiar pues a los bandidos para que comiencen a legislar en función de todos los colombianos. Que construir futuro con odios. Le digo, a mí en el año 2000 me asesinaron a mi hija mayor. Se rompió la lógica de la vida, de que yo como papá terminé enterrando a mi hija cuando debió ser mi hija que me enterrara a mí. Y uno no puede construir el futuro con odios. Y por otra parte, aquí nos han vendido el cuento de que lo mejor con la guerrilla es la derrota militar. Y con ese cuento nos han tenido 50 años. Y después de 50 años tenemos guerrilla, tenemos paramilitares, tenemos bandas criminales, tenemos 6.500.000 víctimas de la violencia, tenemos un país más violento. Y por lo tanto aquí lo que necesitamos es más reconciliación, más perdón. Y por otra parte, tener claro que en la democracia se gana o se pierde, uno no puede vivir de los odios. Es como si yo hoy, porque perdí las elecciones en Cali, estuviera lleno de odios, ¿no? Ni mucho menos. Mire, en Cali conmigo hicieron una cosa horrorosa, la guerra sucia. Incluso aprovecharon mi condición de discapacidad a raíz de mi accidente cerebrovascular para decir que yo me iba a morir de eso. Y entonces resulta que a alguna gente se le olvidó que mientras uno esté vivo está expuesto a un accidente cerebrovascular. Hicieron guerra sucia, hicieron cosas horrorosas, perversas. Y yo sencillamente acepté que perdí las elecciones en Cali y acepté que en Cali hay un nuevo alcalde que se llama Moris Armitazo. Y si a mí me preguntan, pues hay que trabajar para que le vaya bien en su gestión como gobernante. Porque si a él le va bien es a la población. Hay que pensar en la población. Lo que más necesita la población es que se acabe la guerrilla, que se acabe un factor de violencia en nuestro país. Y si eso presupone amplitud y más amplitud, reconciliación y más reconciliación, hay que hacerlo. Yo le reitero que prefiero ver guerrilleros hablando en el Congreso, donde sea, a estar disparando. Angelino, tuvimos aquí hace 20 días a Alejandro Eder, que fue el director de la Agencia Colombiana de Reintegración, y le hicimos la pregunta, bueno, ¿qué de cierto hay en esa versión que circula en medios, en redes sociales, de que a los guerrilleros les van a dar 1.800.000 pesos mensuales, que les van a dar una cantidad de gracias? Y él decía que eso es un simple chisme, que eso no tiene nada que ver con la verdad, que el valor que van a recibir los guerrilleros es la tercera parte de eso, o un poco menos mensualmente, por no un tiempo de no más de 6 meses, que lo que van a recibir es un paquete de apoyo psicosocial, de orientación sociolaboral, de promoción de la empleabilidad o del emprendimiento para muchos de ellos, pero que no significa que les van a entregar un cheque de 1.800.000 pesos a cada uno. Todavía yo sigo recibiendo en mi teléfono, en mi WhatsApp, mensajes. Ayer nada más recibí un mensaje donde decían, y el gobierno aumentando el salario mínimo en el 6%, y a los guerrilleros les va a dar 1.800.000, y el gobierno haciendo tal cosa, y a los guerrilleros les va a garantizar impunidad. ¿No cree usted que con estas redes sociales los enemigos de este acuerdo están atizando una desinformación que le hace mucho daño a esa expectativa de paz que tenemos? Es que yo creo que el gobierno nacional, en cabeza de servidores públicos ligados al gobierno nacional, deberían hacer un proceso pedagógico en favor de los acuerdos de paz.
porque por el gobierno hablan los voceros del gobierno, como por la guerrilla hablan los voceros de la guerrilla. Yo sí creo que era interesante que de manera conjunta el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC salieran a los medios a explicar los alcances de los acuerdos de paz. Falta mucha pedagogía en torno a los alcances de los acuerdos de paz. Y deben de hacerlo son voceros del gobierno y voceros de la guerrilla de las FARC. A propósito de eso que usted dice, y volviendo al tema del conejo, aunque como usted ya lo ha planteado, no se puede aceptar que se vaya a hacer política armada, es decir, con el revólver al cinto o con escoltas armados, los dirigentes políticos. Lo que sí hay que rescatar de algunas de las partes del discurso de Iván Márquez en el conejo es que el tono de su discurso fue un discurso pacifista. Está invitando todo el tiempo a reivindicar este proceso de negociación y a apostar por este proceso de paz hacia el futuro. Pues mire, le reitero que la paz es también aceptar que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Yo creo que no podemos aceptar que mientras los guerrilleros están hablando, hay otros guerrilleros armados y repartiendo propaganda política armada. No, yo creo que eso es negativo. Pero lo del corregimiento del conejo es una pendejadita con relación a lo que ha pasado en Colombia con la violencia, con los asesinatos, las masacres, las desapariciones, los secuestros, los atentados terroristas, con la usurpación de tierras, con la muerte de niños y niñas por desnutrición o por los hechos de corrupción administrativa a nivel local o regional. Eso es una pendejadita. Y creo que nosotros debemos ir a lo fundamental. Lo fundamental es un país sin violencia, lo fundamental es un país sin conflicto armado, lo fundamental es un país sin guerrillas. Eso es lo fundamental. Pero también tenemos que entender que si vamos a firmar el acuerdo de paz con la guerrilla es para hacer política, no es para que ellos se vuelvan mudos. No estamos firmando un acuerdo de paz para mudos, estamos hablando de un acuerdo de paz para gente que sabe hablar, sabe decir cosas. Y obviamente que yo hubiera preferido que los que cuidaban a esos guerrilleros no hubieran sido guerrilleros armados, sino soldados armados. Pero porque el Estado tiene hoy un deber, el deber de proteger la vida de esos guerrilleros. Angelino, en estos últimos minuticos que nos quedan, entonces el evento de hoy, que comienza a las 3 de la tarde en el Hotel Spiwak. En punto empezará. A las 3 en punto comenzará. Al final del evento saldrá una declaratoria, un documento, un acuerdo. ¿Qué sigue después del evento? En el evento saldrá un plan de acción y la firma de un llamamiento. Seguirá el futuro. Y entonces nosotros estamos pensando convocar para los días 20 y 30 de julio de este año en Cali una reunión de la ciudadanía bajo el lema "La ciudadanía tiene el deber y el derecho de contribuir a la paz". O sea que ese es el resultado esperado de este evento de hoy. Es la segunda etapa. Es posible. Y también contribuir al éxito del diálogo sur-sur en abril del año 2017 en Cartagena, entre países con experiencia de paz. Perfecto. Entonces, o sea, aquí podemos aplicar el principio de que la vida continúa. La vida continúa y por el sí a la paz. Por el sí a la paz, y la apuesta es que mucha gente se integre a este tipo de convocatorias. La idea es no hacer un show, ni hacer un evento, es consolidar un proceso por el sí a la paz. Ya. Y este evento o este proceso no va a tener mandamases en el sentido de que esto es apropiado por un partido o por una organización determinada. Ni por ningún grupo político o religioso en particular. Es un tema abierto a la ciudadanía y esa garantía soy yo el que la doy. Perfecto, muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad una vez más de conversar con Angelino Garzón, a quien todos conocemos, y como él lo dice, guste o no guste a mucha gente, a él le pertenece su historia pública. Él ha sido
dirigente sindical, ministro de Estado, vicepresidente de la República, gobernador del Valle del Cauca y constituyente en 1990-1991, cuando se reformó la Constitución que tenía 100 años de historia en Colombia. Hoy está liderando una convocatoria para que nos sensibilicemos, mujeres y hombres, jóvenes y adultos y mayores, que es mejor un país que discuta sus problemas sin armas que arrecie sus problemas con armas. Y está planteando que él se pone como garantía, es decir, como ciudadano colombiano, para que cualquier persona que quiera vincularse a este tipo de iniciativa no sienta que va a ser manipulado por una organización política o religiosa o empresarial que tenga intereses de agenda particular. Aquí está planteándonos que son 3 los pasos que se dan. El primero, el evento de hoy, un evento donde se sensibilizará y se convocará a que hay que meterle pueblo al proceso de paz, y que la manera de meterle pueblo al proceso de paz es que usted y yo nos sintamos con el deber y con el derecho de jugárnosla por la paz, y esa es la segunda etapa, el evento que se hará el 29 y 30 de julio aquí en Cali para consolidar el compromiso, es decir, el deber y el derecho, es decir, la aspiración que tenemos todos a vivir en un país en paz. Y la tercera etapa, en abril del 2017, convocar un diálogo sur-sur, es decir, traer representantes de países que han tenido procesos conflictivos de guerrilla, militares, como los que hemos tenido nosotros, para que aprendamos unos a otros y consolidemos estos nuevos escenarios. Y como dice Angelino, este canal y quien dirige este programa suscribe totalmente sus palabras. Yo prefiero un guerrillero hablando y no un guerrillero disparando. Y esa es la apuesta editorial de este programa y es la apuesta editorial de este canal. Por eso desde ya a él le digo, y ante toda la comunidad que nos escucha, el Canal 2, el canal de nuestra gente, se compromete a ser convocante de la siguiente etapa en julio, los deberes y los derechos para promover la paz, y de la convocatoria al diálogo sur-sur en abril del 2017. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.